Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos al aire. Tenemos la gracia de verlos que predican la palabra del Señor, que estudian la palabra del Señor, que comunicamos la palabra del Señor, transmitimos la palabra del Señor, pero queremos hacerlo en vida. O sea que no se trata de llenarnos de conocimiento, sino de adquirir la vida de la palabra. Aleluya. Gracias a Dios que Él nos concede este privilegio. Sea usted bienvenido a su programa Pan de Vida. Tenemos una meta y la meta es conocer toda la Biblia. Ore por el hermano Carrillo para que nos dé esa bendición de poder estudiar toda la Biblia. No sabemos hasta cuándo Dios nos va a permitir estudiar, pero nos hemos propuesto ser los que conocen la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. Ya mi hermana Karina Soto me dijo, hermano Carrillo, vamos a tesalonicenciar, 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 tesalonicenciar. Qué bueno. A veces parece trabalenguas, pero estamos aprendiendo palabras que nosotros nos inventamos. Mientras no las hable 1 millón de personas, todavía no se pueden poner en el diccionario académico. Pero el día que las hablen muchos, la vamos a poder canonizar. Aleluya. Gracias, hermana Karina, que el Señor les continúe bendiciendo. Saludos a todos mis hermanos del Estado de México, allá en Tultitlán, en Chimalpa. Saludos a mis hermanos en Pachuca. Saludos a mis hermanos en Ixmiquilpan, allá en Zimapán, en Jiliapan. Todos esos lugares bonitos donde Dios nos ha permitido ir a predicar la palabra. También saludamos a los hermanos de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica y Panamá. Dios los bendiga. A mis hermanos allá también en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia, en Chile, allá en Bolivia, todos esos lugares. Dios los continúe bendiciendo a nuestros hermanos. Dios bendiga también a todos nuestros hermanos aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo que nos ven. Los saludamos. Cada día que estudiamos la Biblia, pues tenemos el privilegio de ir conociendo más el panorama bíblico y conociendo más a Dios. Yo creo que todos ustedes están contentos porque ya estudiamos Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas, Primera y Segunda de Timoteo, estudiamos Tito y estudiamos Filemón. Oh, qué rico Filemón, ¿verdad? Qué bonito, cómo es que Dios nos trajo despacio, epístola por epístola, para llegar a Filemón y encontrarnos en Filemón, que ahí está la economía de Dios, pero está en parábola, está en metáfora. ¿Quién se puede imaginar que descubrimos el corazón de Dios a través de Filemón de la manera armónica, armoniosa, en que, perdón, en que es el Padre, el Hijo y el Espíritu? Yo fui muy bendecido, muy impresionado, porque a veces nosotros no entendemos cómo funciona Dios y cómo se revela a nosotros en la Biblia, pero se dieron cuenta que a veces en palabritas sencillas, y por eso yo siempre he creído que el hablar del apóstol San Pablo es bien profundo, porque es un hablar con arreglo divino. O sea que todo lo que habla Pablo está bajo un arreglo divino. Entonces, ahora que llegamos a Tesalonicenses, vamos a introducirnos hoy. Vamos a leer los primeros versículos. Leamos los primeros 3 versículos de Primera Tesalonicenses. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Fíjese cómo empieza esta epístola. Ahora usted ya entendió que desde el inicio de las epístolas, en el saludo hay una revelación, pero tremendísima. Y como Dios nos ha enseñado ya de que hay 7 planos interpretativos, lo cual significa plenitud, pues 7 es plenitud. Hay plenitud de interpretación en la palabra de Dios. Y yo les dije, ahora que estudiamos Filemón, que es posible que estábamos tocando el 4º plano interpretativo, lo cual significa que hay mucho más. 4 es casi la mitad, o un poquito pasadita de la mitad, pero imagínense, cuando nosotros podamos interpretar la Biblia en su plenitud, eso va a ser gloriosísimo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los... Aquí se van a usar expresiones que nunca se han oído. La iglesia es de los tesalonicenses. Y dice que esa iglesia está en Dios Padre. Fíjese, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea que aquí hay un doble estatus. La iglesia de tesalonicenses está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que si a ti te preguntan, ¿cómo estás, hermano? En Dios, es correcto. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo, es correcto. Entonces ahora vamos a ampliar nuestros conceptos acerca de estar en Dios, estar en Cristo, porque mira, dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Ya entendimos que ese saludo es greco-judío, greco-judío. Greco porque gracia es un saludo griego y paz, shalom, es un saludo judío. Entonces aquí nosotros entendemos que la gracia y la paz para la iglesia es que Cristo está dentro, los puso en paz con Dios y con los hombres, que nos dio la paz de ser de 2 pueblos uno. Así que cada vez que oigas shalom, están hablando de la iglesia que está compuesta de judíos y griegos, pero quitándoles la nacionalidad. Amén. Ahora dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo te preguntaría a ti en esta mañana, ¿qué significa que la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo y que tiene la gracia y la paz de Dios y de Jesucristo? ¿Te das cuenta? Tiene la paz de Dios y del Señor Jesucristo y por el otro lado está en Dios y en el Señor Jesucristo. Esto es profundo, esto es maravilloso. La iglesia no solamente está en Dios Padre, sino que está en Jesucristo. Y no solamente tiene la gracia y la paz de Dios, sino también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener unos estudios maravillosos a través de Tesalonicenses. Luego dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que ese es el primer mensaje, pero no lo vamos a tocar hoy. Solo estoy leyendo para que seamos ministrados de la palabra, porque lo que quiero hablarte hoy es introducirnos por qué Pablo escribió Tesalonicenses. Cada vez que nos hemos introducido a una epístola, hemos hablado acerca de su trasfondo y el tópico que está contenido en ella. El sujeto, o sea, en inglés es the subject that is included in that epistle. Entonces, para introducirnos, yo quiero que primero veamos cómo surgió la iglesia en Tesalónica.
y quiero que vayamos a Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16 y de ahí vamos a aprender cómo fue que surgió la iglesia en Tesalónica. Quiero decirte que cuando estudiamos Hechos, ya lo estudiamos una vez Hechos, pero lo vamos a volver a estudiar para que tú veas que en el libro de los Hechos está registrados los viajes misioneros de Pablo y cómo Dios lo usó abriendo las iglesias. Pero mi punto importante, y quiero que veas para introducirnos a Tesalonicenses, es que cuando Dios estableció las iglesias para iniciar el trabajo, porque eso era una novedad, o sea que cuando el apóstol Pablo empezó a predicar la palabra de Dios, era una novedad, la fe cristiana era una novedad. Estaban todos asustados, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque antes de que el apóstol Pablo empezara a predicar el evangelio en las naciones, no se oía de eso, no se oía. Por eso la gente se quedaba asustada al oír de la fe en Cristo y cómo el apóstol Pablo, Dios lo empezó a usar. Entonces vayamos a Hechos capítulo 16 y versículo 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, dilo conmigo, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjese la visión que recibió el apóstol Pablo. Él dice que recibió una visión de noche, que un varón macedonio griego, un griego, le decía, estando en pie, y le rogaba y le decía, perdón, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión Pablo, enseguida, dice el escritor de Hechos, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ok, primero que todo yo quiero que ustedes vean que el apóstol Pablo nos muestra que el trabajo que él hizo para establecer las iglesias era un trabajo que sobrenaturalmente Dios lo comenzó. Aquí vamos a ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios comenzó a tratar de que llevara el gentiles, así que Dios lo usó a Pablo para abrir iglesias en el mundo gentil. Por supuesto que tenía la oposición tremenda de las sinagogas. Tenía la oposición de los judíos, ¿ok? En las sinagogas se reunían todos los días de reposo, que son los sábados, para estudiar la palabra. Ahora veamos en el capítulo 17 lo que hizo Pablo para iniciar la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era la capital de Macedonia. Estamos hablando de la provincia de Macedonia. La capital era Tesalónica. Vamos pues, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fíjese cuál era la costumbre de Pablo, era ir a la sinagoga, pero no para respaldarlos, sino para debatirles, para presentarles el Evangelio. Mira, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. O sea que cuando él iba a la sinagoga solo tenían el Antiguo Testamento. Quiero que veas cómo empezó la iglesia. Tenían solo el Antiguo Testamento. Y Pablo iba y discutía con ellos y con el Antiguo Testamento les demostraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Fíjate pues, qué habilidad la que tenía, que por medio del Antiguo Testamento, porque no se había escrito el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se complementó cerca del año
400, el cuarto siglo. En el año 325 después de Cristo completaron la Biblia que nosotros tenemos con Antiguo y Nuevo Testamento. Pero antes de eso, no había Nuevo Testamento. Entonces todos los que predicaban el Evangelio de Cristo lo hacían con el Antiguo Testamento. Eso es glorioso. Y gracias a Dios que nosotros hemos aprendido a hacerlo también. Gracias a Dios yo le doy que yo he aprendido a predicar el Evangelio de Cristo con el Antiguo Testamento. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que Pablo podía comprobar con el Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. Amén. Y que también tenía que padecer y morir, él lo podía presentar, y que iba a resucitar, él solo les enseñaba. Por ejemplo, por decir algo, Pablo, para enseñar que Cristo resucitaría, él sabía usar el Antiguo Testamento en una forma alegórica, o sea que él lo hizo parábola, lo hizo metáfora, usaba el libro de Jonás. Por ejemplo, con el libro de Jonás, él podía presentar la resurrección de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Que él les decía, él es Jonás. Dicho en otras palabras, él les predicaba, miren, él es Jonás, él es Jonás, él es Elías, él es Moisés. O sea que él sabía predicar el Evangelio con las figuras. Gracias a Dios que hoy nosotros lo podemos hacer también, lo cual significa que nosotros somos buenos escribas, porque usamos nuestros tesoros viejos y nuestros tesoros nuevos. Aleluya. Muy bien. Y algunos de ellos creyeron. Y algunos de ellos creyeron. Estoy hablando que se metió en la sinagoga en Tesalónica. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¡Wow! Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oiga, qué novedad la que había, hermano. Decía al mundo entero. Usted se puede imaginar qué pasión la que logró Pablo después de que Cristo se le apareció, hermano. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así que el asunto estaba buenísimo. Ya después de ahí sigue que se fueron para Berea, pero ahorita lo que me interesa es que tú veas cómo se estableció la iglesia de los tesalonicenses. Porque nosotros debemos de estudiar las epístolas y obtener su esencia. Queremos conocer cuál fue el propósito. ¿Te recuerdas? Y te voy a refrescar. Porque gracias a Dios que ahora ya Dios nos ayuda para ir entendiendo más y más la palabra. Cuando empezamos en la pandemia a estudiar Colosenses, nosotros vimos que la razón por la cual Pablo escribió Colosenses fue porque los hermanos de Colosas se habían distraído y ellos habían quitado a Cristo como el centro de todo, y entonces Pablo les escribe Colosenses, Cristo es el centro, la cruz es la administración divina, Cristo tiene la preeminencia, bla, bla, bla. Luego, después de eso, ¿te acuerdas que estudiamos Filipenses? En Filipenses nosotros nos dimos cuenta que es una epístola práctica, en donde nosotros experimentamos a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cristo en mí la esperanza de gloria. Presentar a todo hombre perfecto con Cristo formado totalmente en él, Filipenses. Hay un motivo por el cual Dios le dio a Pablo la inspiración para poder escribir lo que Dios quería que la iglesia aprendiera. Así que los filipenses
tuvieron que aprender que tenían que vivir a Cristo. Luego estudiamos Efesios. Y en Efesios, wow, ahí se nos abrió el panorama para ver a la iglesia en 7 aspectos, pero principalmente conocer que somos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser los que, aunque están muertos en delitos y pecados, reciben la vida de Dios para ser la expresión de Dios en todo el sentido y extensión de la palabra al diablo. Aleluya. Luego, después de eso, estudiamos Gálatas. Y en Gálatas aprendimos que de una ley, de una religión, Dios nos quiere meter a la experiencia de una persona maravillosa y viva. O sea, que Cristo sea revelado a través de nosotros. Aleluya. Esas 4 epístolas, cómo nos bendijeron porque pudimos entrar a Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. ¿Y qué nos enseñaron en Primera de Timoteo? Que no hay que enseñar cosas diferentes a la economía divina. Segunda de Timoteo, que para eso nos equipa Dios dándonos su vida. Tito, porque tenemos relación con la familia, con la sociedad y con los gobernantes. Por lo tanto, nuestro obrar tiene que ser un obrar con la norma más elevada de vida para vivir la vida de humanos divinos. ¡Wow! Y eso nos llevó a Filemón. Y Filemón nos explicó lo que es la economía de Dios conforme al corazón de Dios, que es producir su iglesia para que exista la manifestación de los vencedores en el milenio y la manifestación de todos los cristianos o todos los justos ya glorificados en la Nueva Jerusalén. ¿Qué te parece? ¿Acaso no nos ha bendecido Dios? El asunto es de que no empezamos desde el principio, sino que empezamos como de Colosenses para acá, a pesar que Colosenses no es lo final, porque después de Colosenses, ahí fue que encontramos a Filemón, y luego después de Filemón tenemos a Hebreos, pero ahora nos pasamos a Primera y Segunda de Tesalonicenses, y déjame decirte, si me estás poniendo atención y estás estudiando con el hermano Carrillo la palabra de Dios, wow, en un par de años vas a ser un maestro tremendo de la Biblia. Pero mira, mira pues, no te estoy diciendo con eso que yo soy un maestro tremendo de la Biblia, porque humildemente te quiero decir que esto es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Todo es atribuido al Espíritu Santo. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Abre tu boca que yo la llenaré. Así que aquí el que tiene la gloria y la honra es Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial. No estamos buscando nosotros usurpar ni quitarle a Dios su gloria, porque Él es el glorioso, el único glorioso. Pero quiero que veas, pues, porque si ahora ya entendiste que Primera y Segunda de Timoteo son para Tito y para Filemón, ahora lo puedes aplicar de este otro lado. Primera y Segunda de Tesalonicenses está antes de Primera y Segunda Timoteo. Entonces, ahora lo vamos a poner de esta manera. Primera y Segunda de Tesalonicenses son para Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Ok? Entonces, de esa manera vas a poder ver la secuencia, pero vas a entender el mensaje que está incluido en cada epístola. Ahora nos vamos a ocupar en ver por qué escribió Pablo Tesalonicenses. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que le motivó a escribir? Porque todas las epístolas fueron escritas debido a deficiencias. Debido a deficiencias. Y gracias a Dios, mi hermano, que ahora nosotros podemos ver que al escribir Pablo sus epístolas, él estaba corrigiendo deficiencias. Amén. Entonces, ¿cuál era la deficiencia en Tesalónica? Para entender eso, pues nosotros tenemos que solamente seguir los escritos de Pablo, ver qué es lo que él habla en Tesalonicenses. Entonces, primero te demostré que soberanamente estableció Dios la iglesia en Tesalónica. Entonces, nunca se te olvide la soberanía de Dios.
Las iglesias existen por soberanía de Dios. Para que se abra una iglesia tiene que haber soberanía de Dios. O sea que Dios inquieta a un hermano. En el caso de Pablo, pues tenía la gran bendición de noche. Muchos de nosotros, ¿cómo fue que Dios nos llamó a abrir una iglesia local? Trató en nuestro ser interior. O sea, nosotros, en el caso de tu servidor, yo no me puse de pastor. En el caso de tu servidor, 5 familias vinieron a hablar a casa. Ellos vinieron, hermano Carrillo, nosotros quisiéramos que usted nos pastoree. Fíjate pues, eso es soberanía de Dios, porque yo ni siquiera estaba pensando en pastorear. Entonces veamos la soberanía. Dios le dio una visión a Pablo para que él fuera a ayudar al varón macedonio que lo vio en visión. Entonces, la forma que Dios establece las iglesias es en una forma soberana. Ninguna persona se puede poner de pastor. Y si alguien se pone de pastor y no tiene ese llamamiento de Dios, va a colgar la toalla. En un ratito ya no existe. Y te lo digo porque en estos 40 años que yo he sido un varón que Dios ha puesto para cuidar sus ovejas, yo he visto docenas de hombres levantando grupos y ya no existen. En 40 años han desaparecido grupos enteros. O sea que si alguien se pone, va a fracasar. Esto es de estar seguros que Dios te llamó y que Él te constituyó. Entonces, esas familias hablaron con su servidor. Yo oré, le dije, Señor, realmente esto es lo que quieres de mí. Si esto es lo que quieres de mí, pon en mí una pasión. Pon en mí el deseo de que yo cuide a estos hermanos y que los guíe. Y quiero hacerlo bajo tu dirección divina. Y Dios me confirmó, le puse algunas señas para que se cumplieran y Dios me las confirmó. Y aquí estoy pues preso en el Señor, preso, porque esto es para presos, esto es para siervos. Ninguno va a aguantar, hermano, ninguno va a aguantar si no fue puesto por Dios. 40 años, este es mi año 41, ya poseí la tierra, aleluya. Y Dios me ha mantenido y está, hoy más que nunca está confirmando mi llamado. Después de 40 años está reconfirmando mi llamado y tengo el deseo de a las personas. Gloria a Dios. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces, soberanamente, el apóstol Pablo apareció en Tesalónica y empezó a enseñar. Ahora, fíjense pues, cuando el apóstol eh, llegó a Tesalónica, él se vio obligado a huir por lo que pasó, pues que habían cosas que estaban pasando entre los hermanos. Lo primero era que había una novedad de la fe, había una novedad de la fe. Luego, los judíos estaban opuestos, ese era otro asunto, pero había un problema entre los hermanos que tenían enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo y estaban desorientados. O sea que les había inquietado, alguien les había dicho que Cristo iba a venir que ya en ese momento iba a aparecer Cristo. Fíjense, pues, eso está desde el principio. Decir que Cristo ya viene, prepárate porque Cristo ya está aquí a las puertas. Eso surgió aún en la época en que Pablo andaba predicando. Y no nos sorprendamos porque leamos Hechos, ¿por qué Cristo les tuvo que decir Hechos 1:8? Van a ver el contexto de Hechos 1. Van a darse cuenta que siempre cuando uno acepta a Cristo, lo primero que se le mete a la mente es que Cristo va a regresar. Ese es lo primerito que cualquier cristiano percibe en su pensamiento. Entonces leamos en Hechos, por ejemplo, Hechos 1, se recuerdan que dice que en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate pues, mira la inquietud que tenían los discípulos desde el principio. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos creían que Él era el rey. Ellos creían que
que si lo mataban y resucitaba, que inmediatamente se iba a establecer el reino. O sea que Dios lo arregló de esa manera para que muchos así pensaran. Y Él les dijo, no, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea que veamos pues que ese pensamiento, desde que uno anda con Cristo y uno acepta a Cristo, lo primero que se le mete a uno en la sangre es que Cristo va a regresar. Y los apóstoles estaban en esa misma pasión, en ese mismo sentir al andar con él. Yo leí el Evangelio de Judas y me impresioné cuando leí el Evangelio de Judas. Hay un evangelio que se llama Evangelio de Judas y que es como les dijera, genuino. Es genuino. No, no fue algo inventado por los hombres, sino que lo escribió Judas y lo dejó. Y ya lo han todo y es un genuino que lo escribió Judas. Y a mí lo que me llama la atención en ese Evangelio de Judas, que no es respirado por Dios, es apócrifo, apócrifo, o sea que lo escribió Judas. Pero él ahí lo que me impresiona a mí es que dice que cuando él se ahorcó, él dejó una nota que se la entregaran a María Magdalena. Y en esa nota él le puso, mira, esta es la realidad por la cual me quité. Yo amaba mucho a Jesús, aunque él siempre me repitió que yo era el que tenía que entregarlo y sonrientemente siempre me dijo, acuérdate que tú eres el que Dios escoge que entregues. Dice, yo lo llegué a amar mucho. Dice, y cuando me decidí quitarme la vida fue porque lo amaba tanto que yo quería irme, porque yo creí que él cuando lo mataran, él iba inmediatamente a resucitar y entonces él iba a establecer el reino. O sea que por eso él se quitó la vida. Dijo, porque quiero estar donde él está. Eso es lo que narra ese evangelio. Por supuesto que eso no es inspiración, pues no es respiración. Solo te estoy contando que es una información que yo leí y que pues me inquietó y me hizo pensar, ¿verdad? Cómo los discípulos pensaban de Cristo. Ellos pensaban que al matarlo, inmediatamente al resucitar, él establecería el reino. Y por eso aquí ya resucitado, miren cómo les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Eh? Los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habréis visto ir al cielo. Entonces de ahí en adelante, todos los que aceptan a Cristo los invade un sentir que tiene que ver con el retorno de Cristo. Entonces los hermanos en Tesalónica tenían ese asunto. Ellos eh, eh, habían sido inquietos por la fe, que era algo nuevo. Los perseguían los judíos y Pablo les tuvo que enseñar que eran bienaventurados porque los perseguían y que todas las iglesias han sido perseguidas por la verdad del Evangelio. Y luego les habla de la enseñanza acerca de la venida de Cristo. Ahora, esas tres cosas eran una combinación que hicieron que Pablo enviara a Timoteo con ellos para confirmarles en la fe y que conocieran más a fondo todo. Sin embargo, Pablo les tuvo que escribir primera Tesalonicenses porque la situación se iba empeorando. Leámoslo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Van a darse cuenta ustedes que la empeorando. Capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Se dan cuenta que ellos tenían esa preocupación, al grado de que algunos de ellos pretendían haber recibido una revelación directa, o sea que algunos de ellos, de estos hermanos que se movían en este tiempo, le decían a la gente: es que a mí a Dios me reveló que Él va a regresar y es de esta y esta manera. Otros decían que Pablo les había enseñado cómo era la venida de Cristo. Veámoslo en 2 Tesalonicenses 2:2. 2 Tesalonicenses 2:2. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, yo quiero que ustedes vean, pues, las razones por las cuales se escribió Tesalonicenses. Hubo necesidad de escribir una segunda epístola porque persistía el error de creer que Cristo podía venir en cualquier momento. Persistía ese error ahí. Entonces él tuvo que escribirles una segunda epístola. Entonces, yo quiero en este día, porque solamente me voy a introducir y quiero familiarizarte con tesalonicenses para que tesalonicenciemos correctamente. Hasta te lo tengo que decir en una forma pausada porque cuesta decirlo. De por sí, tesalonicenses cuesta decirlo, porque yo me acuerdo que cuando los niños estudiábamos en escuela dominical, yo tenía compañeritos que no sabían decir esta palabra. Ellos decían telasonicenses, telasonicenses, y es tesalonicenses. Y ahora si les hubieran enseñado a tesalonicenciar hubiera sido peor. Pero aquí estamos, aquí estamos. Bendecido siervo, bendecido sierva, ábrete, ábrete a la palabra, porque Dios te va a mostrar a ti que esta epístola es una epístola de un padre espiritual a sus hijos en la fe. Así tenemos que tomarlo. Tesalonicenses es una epístola escrita de un padre espiritual a sus hijos en la fe, y solamente se puede entender a la luz de la historia que nos informa cómo es que llegó el Evangelio a Tesalonicenses, a Tesalónica, gracias a Dios. Ahora que nosotros vamos a comprender que Tesalonicenses fue escrito a cristianos nuevitos, nuevitos, nuevecitos, children. ¿Se recuerda cómo habla Juan? Os hablo a vosotros, hijitos, porque conocéis al Padre. Por eso se introduce Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en Dios Padre. Él se introduce a ellos en Dios Padre. El hablar de Pablo es transmitirles lo que es la unión orgánica con el Padre. O sea que la carga de Pablo con los tesalonicenses es que ellos entiendan que tuvieron un nacimiento de un Padre, que los engendró, por creer, y por eso es su Padre, y en el Señor Jesucristo. Cuando uno lee Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere a esto. Se refiere a que nosotros los metamos en Dios Padre, los metamos en Dios Hijo, y es lógico que si alguien es metido en Dios Padre y en Dios Hijo, automáticamente está siendo metido en el Espíritu, porque el Espíritu es Dios Padre y Dios Hijos, y Dios Hijo. Eso es el Espíritu, la economía de Dios. Y si tú te das cuenta, cada vez que Pablo está
mente la economía, la economía, la economía. Pablo, Silvano y Timoteo, ahí está la economía. Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora ya sabes que Pablo representa al Padre y Timoteo representa al Hijo. Entonces ahora nos agregan a Silvano, él representa al Espíritu Santo. Entonces dice, a la iglesia. Entonces, gracias a Dios, como dijo mi hermana Karina, dijo hermano Carrillo, le doy gracias a Dios porque ahora entiendo la economía de Dios. Sí, hermano, la economía de Dios es Padre, Hijo y Espíritu para producir la iglesia. Y ese es el mensaje de toda la Biblia, gracias a Dios, y el que se basa en eso para predicar el Evangelio está todo. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, mi amada, gracias a Dios porque Dios nos va a instruir a través de Primera Tesalonicenses. Entonces, quiero que se te quede este pensamiento. Como en el tiempo de Pablo, cuando Dios lo usó para establecer el remanente de la iglesia de Tesalónica, él tenía una carga y era desechar el judaísmo, fíjate, y predicar la gracia y predicar la unión orgánica de los cristianos con Dios en Cristo Jesús para que exista la iglesia, para que exista la iglesia. Entonces, recuérdense, no podemos descuidar la economía de Dios en nuestras interpretaciones bíblicas, porque entonces nos vamos a perder en doctrinas. Y Dios no quiere que nos perdamos en doctrinas, sino que nos mantengamos centrados en la verdad. El apóstol Pablo en sus 14 epístolas está centrado en la verdad que es Cristo y la iglesia. Ahora, quiero que recuerdes esto. Uno de los puntos importantes en Tesalonicenses es que cuando alguien se convierte es para esperar a Cristo. Todos nosotros nos hemos convertido para esperar a Cristo. Y esas son palabras que deben analizarse a la luz del hablar de Pablo. Pablo dice, mira, por ejemplo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces tú vas a encontrar una y otra vez las expresiones de Pablo y todas son para la venida de Cristo. Todas son para la venida de Cristo. Ahora, ¿por qué estamos nosotros esperando a Cristo? Porque es a la luz de su regreso que nosotros vivimos en santidad. Es a la luz de su regreso que nosotros somos consolados cuando nos morimos, porque tenemos esperanza en su regreso, que es la resurrección. Es por medio de esperarlo que nos basamos en que hay juicio. Está establecido que el hombre muera y después de eso el juicio en la resurrección. ¿Te das cuenta? Es esperándolo a Él que nosotros podemos buscar nuestra santidad y limpieza. Es por esperarlo a Él, hermano, que nosotros tenemos esperanza. Así que todo lo del cristiano está basado en el retorno de Cristo. Por eso es para nosotros los cristianos tan importante el retorno de Cristo. Y de eso es lo que nos va a hablar Tesalonicenses. Así que el capítulo 1 comienza con Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Aquí pone que la iglesia es de los tesalonicenses. En ninguna otra epístola vas a encontrar que la iglesia es de nosotros, porque en todas partes está que la iglesia es del Señor. Por eso te dije una vez, cuando Dios me mostró esto a mí, te dije que algunos dicen, la iglesia no es de ustedes. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no es tu iglesia? La iglesia es de nosotros, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque se lo dijo Pablo a los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos decir que la iglesia es de nosotros. Cuando alguien dice, ¿a dónde vas a ir? A mi iglesia. No estás hablando del edificio, hermano. Tú eres dueño de los hermanos. Ay, hermano Carrillo, ya empieza otra vez usted. Tú eres mío y yo soy tuyo. Te dije que la economía divina es la que nos abre el entendimiento. Padre, le dice Cristo, yo soy tuyo y tú eres mío.
Y todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No, nosotros lo decimos porque yo he oído esposos que le dicen a la esposa, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Pero en Dios no es así, hermano. La armonía que existe entre Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu, aleluya, es una armonía perfecta. El Espíritu le pertenece a Cristo, Cristo le pertenece al Espíritu, Cristo le pertenece al Padre, el Padre le pertenece a Cristo. Así que, hermano, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de eso. Estamos hablando, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Por eso dice que ninguno puede menospreciar su carne y sus huesos. ¿Por qué? Porque es tuya, ¿cómo la vas a menospreciar? Si la iglesia es tuya, ¿cómo la vas a menospreciar? Si la iglesia es tuya, ¿cómo la vas a tratar mal? Si los hermanos son tuyos. ¿No Pablo mismo le dice a Filemón, por no decirte que tú mismo te debes a mí? ¿Te das cuenta? Padre, que sean uno como tú y yo. Eso es lo que Cristo oraba, hermano. Eso es. Y gracias a Dios que Dios nos está abriendo el entendimiento, porque ahora sabemos que Pablo, Silvano y Timoteo dice a la iglesia de los tesalonicenses. ¿No dice Pablo todas las cosas son vuestras? ¿No dice que todos los dones son de nosotros? Tuyo es Pablo, tuyo es Apolos, tuyo es Cefas. Sí, hermano, ojalá que en la introducción empecemos entendiendo que todos los hermanos son de nosotros. Cuando tú recibas revelación de eso, entonces no vas a andar buscando dichos de filósofos mundanos. Porque un filósofo dijo una vez algo que, pues yo creo que lo ha de haber percibido de la Biblia, pero nunca dijo que está en la Biblia, pero lo que él dijo está en la Biblia. Él dijo, todo lo que le hagas de daño a tu hermano y a tu prójimo, te lo estás haciendo a ti mismo. Y muchos se dejan guiar por esa filosofía, pero que a la larga no es filosofía, sino que es la palabra de Dios. Ojalá esos filósofos dijeran la Biblia dice, pero ellos no se atreven a decir que la Biblia dice porque ellos están ocupados nada más en la familia, en la sociedad caída e inmoral y corrupta y el gobierno. En eso se centran todos los filósofos. Ellos no le dan la honra y la gloria a Dios. Pero dándole la gloria y honra a Dios, lo que dijo ese filósofo chino es cierto. Él dijo, lo que le hagas a tu prójimo, te lo estás haciendo a ti. Si tú le robas a tu prójimo, te estás robando a ti mismo. Si tú le mientes a tu prójimo, te estás mintiendo a ti mismo. Sí. Si tú agravias a tu prójimo, te estás agraviando tú mismo. Si tú golpeas a tu prójimo, te estás golpeando a ti mismo porque nosotros tenemos una unión orgánica con Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses es la iglesia del Dios triuno y es la iglesia de nosotros, porque aquí nosotros representamos a los tesalonicenses. La iglesia es de Dios y Dios es de la iglesia. Aleluya. ¡Qué revelación, hermano! Solo imagínate lo que nos va a hablar Tesalonicenses. Así que prepárate para ir viendo, prepárate para que Dios te bendiga en estos estudios, porque aquí se trata de conocer al Padre por medio de una relación y afecto que existe entre nosotros y el Padre, que es ser sus hijitos. Vamos a terminar hoy el artículo, vamos allá a las cartas de Juan. Vamos a la primera carta de Juan para que entendamos esto. Sí. Por ejemplo, dice, mira, versículo 4:6, primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios. Eso es lo que te estoy hablando. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú eres de Dios, hermano. Y si Dios es amor para todos los demás, por supuesto que amor no quiere decir que seas dulce, porque muchos creen que amor es ser dulcito, que a nadie
agravies, no, hermano, la mamá lo ama a uno y le pega. El amor no es tolerar, el amor es corregir, el amor es apreciar, el amor es algo tremendo y profundo. Ahora fíjate cómo dice aquí, en el capítulo 2 y versículo 12, porque con eso te dije que íbamos a terminar. Os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero mira cuando vuelve a escribir a los hijitos, léelo en el 13 y la parte final. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Le está hablando a hijos chiquitos, porque solo estuvo con ellos 3 semanas y les escribió estas epístolas. Hermano, yo creo que alguno de nosotros, si solo está 3 semanas con unos hermanos, no se atreve a escribirle todo lo que Pablo le escribió a esos hijitos, pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque Pablo estaba seguro de lo que Dios estaba haciendo. Que muchos ministros de hoy no están seguros de lo que Dios está haciendo. Desde el momento que Dios le dio una visión a él para que fuera a ayudar a los de Tesalónica, desde ese momento él estaba con una... Solo imagínate la convicción con que se mueve uno cuando Dios le confirma sus asuntos. Por eso es muy importante que nosotros estemos seguros de lo que Dios nos ha puesto a hacer. Hermano, yo estoy seguro de lo que Dios me ha puesto a hacer, por eso puedo hacerlo con apasionamiento, por eso puedo hacerlo con gozo, con alegría, y gloria a Dios, mi hermano, porque eso mismo te quiero transmitir a ti. Yo quiero que tú sepas, hermano, que lo que estamos haciendo es porque somos dueños. Yo no puedo hacer algo con gusto si no soy dueño de eso, hermano. De la manera que uno trabaja con gusto es cuando uno es dueño de aquello. Si tú no has descubierto o no te ha revelado Dios que los hermanos son tuyos, por eso no los cuidas. Pero el día que Dios te dé la revelación profunda en tu corazón, Dios, tu historia va a cambiar, hermano. Porque tú dices que amas a los de tu sangre, pero no amas a los que han sido lavados por la sangre del Cordero, que es un parentesco mucho más elevado. El día que nosotros amemos a los hermanos de la manera que ama a Dios a sus hijos, entonces nosotros tendremos otra historia. Padre Celestial, gracias en esta mañana porque yo he entregado el mensaje de tu palabra y nos hemos introducido a Primera Tesalonicenses. Ayúdanos a entender la esencia de ese libro. A niños pequeños y se refiere a los que hemos nacido de nuevo. Ayúdanos a tener la convicción que tenía Pablo. Él sabía que tú lo habías levantado para instruir Tesalónica y él estaba seguro de lo que tú lo habías enviado a hacer. Ayúdanos a tener esa seguridad a nosotros también, para que de esa manera nosotros seamos los que amamos la iglesia, que amamos a Cristo, que amamos al Padre, que amamos al Espíritu. Señor, muchas gracias en esta mañana. El pueblo del Señor dice, aleluya, gloria a Dios. Despídete, hermano, despídete en esta mañana, que la palabra apenas empieza con tesalonicenciar. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre. Despídete y gózate. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca, Él es tu escudo. Amén. Glory to God. Glory to God.